Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Amados hermanos, en Mateo capítulo 24 tenemos la versión completa sobre la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo viene de una palabra griega que es parousia. Esta palabra significa venida, literalmente, y ha sido traducida como la segunda venida de Cristo porque es lo que nosotros, su iglesia, está esperando. Amén. Así que este pasaje nos presenta una visión del futuro totalmente autorizada. Y bueno, usted tendrá que leer todo el capítulo 24 y le animo a leer todo el capítulo 25, porque de los sermones sistemáticos que el Señor Jesucristo dio, este es uno de los principales. Cuando decimos un sermón sistemático, significa que en todos estos dos capítulos el Señor responde prácticamente a todas las preguntas e inquietudes que pueda haber respecto a la venida de Cristo. Podríamos decirlo entonces de las dos maneras: la parousia, que sería la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo. No se puede decir la primer venida de Cristo porque ya Él vino por primera vez. Él ya estuvo aquí, Él ya dio la manera en que los hombres se pueden acercar a Dios, abrió la puerta para que los hombres finalmente pudieran conocerle. Pero estos dos capítulos entonces son la versión autorizada de la segunda venida de Cristo. Ahora, hermanos, debemos entender el contexto en el que el Señor Jesús da esta enseñanza. Primeramente vamos a entenderlo. El Señor Jesús acaba de tener la entrada triunfal a Jerusalén. Acaba de haber una explosión de alabanza y de adoración en toda la gente, independientemente de los eventos que vienen por delante, como es la crucifixión. Lo que ocurre cuando el Señor Jesús se manifiesta en su gloria es que los hombres son tocados y los hombres son impresionados por la presencia del Señor Jesús. Por eso no importa que al siguiente día estaban diciendo crucifícale, en el momento en que Jesús entra a Jerusalén en toda esa gloria, los hombres se vuelcan en alabanza y en adoración. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando viene la manifestación de su presencia. La manifestación de su presencia trae como consecuencia que los hombres vuelvan su rostro a Dios. Usted y yo estamos totalmente metidos en ese clamor para que la gloria de Dios venga sobre esta tierra, de tal manera que los hombres vuelvan su rostro a Dios. Amén. Y en ese momento, después que ha pasado todo, los discípulos impresionados le hacen la pregunta al Señor Jesús. Ahora sí, y estando él sentado en el monte de los olivos, y desde el monte de los olivos seguramente vamos a mirar una imagen de Jerusalén ahora, porque enfrente de Jerusalén normalmente la foto que usted ve de Jerusalén es el monte de los olivos. Por ahí va a aparecer ahora, ¿ok? Ese es el lugar donde el Señor Jesús estaba con sus discípulos después de ese evento. Y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así de que el Señor Jesús está respondiendo
a las inquietudes del corazón de sus discípulos. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. El Señor siempre responde a nuestras inquietudes. El Señor siempre responde a lo que hay en nuestro corazón. Él tiene una palabra para ti. Ninguno de los que se acercan a Dios se va con un corazón vacío, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y ellos entonces tenían esa inquietud: ¿qué es lo que pasaría al final del siglo y de tu venida? Hay esa inquietud. Entonces el ambiente, el contexto es ese momento glorioso donde Él está respondiendo a sus discípulos, pero lo está respondiendo también con todo lo que ellos ya tenían en mente, lo que ellos ya conocían. Usted tiene que saber que los judíos tenían una visión. Ellos tenían una visión acerca de las cosas del Señor, no desde el punto de vista de Jesús, sino desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Debemos entender pues que los judíos dividían los tiempos en dos eras. Ellos tienen eso solamente en mente. Los judíos dividen todas las cosas en dos eras. La presente era, esta era presente, y esta era presente, ahí tenemos a Jerusalén, más bien tenemos el Monte de los Olivos. Déjenme ubicarles, no me vayan a quitar esa foto. Ahí se ve una construcción. Esa construcción es un templo católico romano que fue hecho para recordar el Getsemaní. Sin embargo, el Getsemaní no es precisamente ese lugar. El Getsemaní está inmediatamente a la derecha, aquí, de este lado. Para los que están aquí, de este lado, es exactamente el Getsemaní. Terminan las construcciones y hay una serie de pinos, y después ahí están todavía los olivos del lugar donde el Señor Jesús oró, y sus venas de la frente se abrieron, y dice la palabra que Él sudó gotas de sangre. Acá de este lado, entonces sería acá, pegado de este lado. Y todo lo que está atrás, allá es el Monte de los Olivos. Exactamente. Ese es el lugar. Lo que se ve pelón, vamos a llamarle así, es un cementerio. Ese es un cementerio. Enfrente de Jerusalén está ese cementerio. Los judíos entierran ahí a las personas a flor de tierra. No los entierran, los ponen encima. Son cajas encima. Y ese es el lugar donde el Señor Jesús se sentó con sus discípulos para platicar. Entonces los judíos dividen los tiempos en dos eras: esta era presente y lo que se llama la era por venir o edad de oro. La era presente es mala y no hay ninguna posibilidad de reformarla con medios humanos. Solo se puede reformar por intervención directa de Dios. Pero cuando lo haga, llegará la edad de oro. Esto es el fin de todas las cosas. Por eso cuando los discípulos le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y ellos añaden: y del fin del siglo. ¿Por qué razón? Porque ellos relacionan inmediatamente la venida del Señor con el fin del siglo, la intervención divina con el fin del siglo. Eso es lo que pasa en la mente y en el corazón de los discípulos. Ellos están entendidos. Ahora, esa visión judía no era una visión necesariamente de ellos, sino era una visión que emanaba de las escrituras del Antiguo Testamento.
Hermanos míos, la era por venir o edad de oro es la vida nueva, perdurable en la presencia de Dios, la vida eterna. Ahora, entre estas dos eras, que comienza la era presente con la creación del hombre, la era final, cuando viene el Señor por segunda vez, esperaban lo que se conocía como el día del Señor. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a este día. Los judíos lo tenían muy claro, aún sin entender cómo podían escapar de ello. Sus descripciones eran muy gráficas. Día de ira, día de angustia, día de tinieblas, día de alboroto, día de temor. Por ejemplo, el libro de Sofonías lo describe de esta manera en Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 18. Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 18. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora dígame usted, ¿cómo podemos parar la maldad del mundo? ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones que día a día estamos viendo en el mundo? Dígame usted cómo. ¿Hay alguna manera? Humanamente, ¿hay alguna manera? ¿Hay algo que nosotros podríamos decir esta mañana que finalmente el hombre mañana se despertará con una nueva actitud en su corazón y no tendremos testimonios como el que estamos viendo hoy? Gloria al Señor por la cobertura y por la liberación que el Padre está dando a sus hijos. Yo se los dije claramente. La iglesia es el último refugio. Y usted y yo tenemos una bendición tremenda estando bajo la cobertura del Señor. Eso es lo que se llama el reino de Dios. Por eso esta iglesia proclama el reino de Dios, porque el reino de Dios nos hace vivir en una dimensión diferente a la que el mundo está viviendo. No podemos escapar a esa declaración: en el mundo tendréis aflicción. Lo que yo quisiera es no estar en el banco cuando asaltan. ¿Ok? Yo digo gloria a Dios por la cobertura del Señor. Hoy tenemos que decir gloria a Dios porque en medio del asalto no me tocaron. ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado ya en estos días? Lo mataron a mi lado y a mí no me tocó. Se quemó esta otra casa y la mía no se quemó. Asaltaron a los que estaban al lado y a mí no me asaltaron. Porque tú vives en una dimensión diferente. Tú vives en la dimensión del reino de Dios. Y mire cómo dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Usted y yo tenemos que predicar el evangelio con más energía.
Yo quiero que le den un aplauso a todos los jóvenes de nuestra iglesia, por favor. Denle un fuerte aplauso a todos los jóvenes de nuestra iglesia. Dios bendiga a los jóvenes de nuestra iglesia, porque los jóvenes de esta congregación no paran de predicar. Y ayer andaban en la calle predicando, y antier andaban en la calle predicando. Mire, ayer que estaba yo recibiendo las noticias de los que estaban predicando, vino a mi mente este pasaje de la Escritura, cuando en Egipto las familias fueron atribuladas, las familias egipcias fueron juzgadas por el Señor. Pero saben que hubo, en el momento de la muerte de los primogénitos, hubo egipcios que se fueron a meter a la casa de los israelitas. ¿Sabían eso? Y sabían que los egipcios que entraron a la casa de los israelitas, sus primogénitos no murieron. ¿Sabe por qué? Porque estaban con la señal de la sangre sobre ellos. Lleve a su grupo familiar, a sus vecinos, lleve a sus grupos familiares, a sus amigos, lleve a sus grupos familiares, a sus conocidos, porque van a encontrar cobertura, van a encontrar una cobertura. La cobertura de Dios se va a ampliar a la vida de todos los que vengan a estar bajo la señal de la sangre del Señor Jesucristo. Pero sigue la pregunta en el aire: ¿de qué manera podremos parar la violencia del mundo? No hay, hermanos. No hay una. Toman prisionero a uno y salen otros 10. Toman prisionero a otro y salen otros 15. Hay una maldad desbordada. Ahora, ¿saben por qué? Lo que la palabra del Señor nos deja ver es que el mundo solamente puede ser cambiado por una intervención dramática de la presencia del Señor. Eso se llama la segunda venida. Por eso los judíos veían solamente las dos eras: la presente era mala, con todo esto que estamos hablando, y la era por venir, o la era de oro. Vamos a centrarnos un poquito en nuestro tiempo, hermanos. Hay dos pasajes más que usted debe anotar para ampliar su estudio. Joel capítulo 2 versículos 30 y 31. Isaías capítulo 13 versículos 10 y 11. Solamente anótelo. Bueno, a lo mejor podemos leerlo rápidamente en la pantalla. Dice la palabra: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande ¿y qué, hermanos? Y espantoso de Jehová. ¿Y qué dice Isaías capítulo 13 versículos 10 y 11? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Vea qué pasaje este. Vea qué pasaje, hermano. Este pasaje realmente tiene el clamor y el anhelo y el deseo del corazón de la gente de nuestro tiempo. Pero posiblemente, hermanos, no alcanzamos a dimensionar el asunto espiritual. Todavía el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 5 versículo 2, aumenta el dramatismo de la venida del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En referencia a la venida del Señor, se habla de un momento dramático, como ladrón en la noche. Esto es
de forma repentina. Ahora los rabinos del tiempo del Señor Jesús tenían un dicho y ellos decían: tres cosas son repentinas: la venida del Mesías, un descubrimiento y un escorpión. Debemos entender que hay dos razones por las que esto sucederá, hermanos míos. Hay dos razones por lo que esto va a suceder. La visión judía, amados hermanos, la visión judía era por la presente era mala. Por la presente era mala. Quiere decir, única y exclusivamente por castigo de la maldad. Espero explicarme. Los judíos creían que estas cosas sucederían así, con todo este dramatismo, por dos razones. La primera era por la necesidad de castigar la maldad en el mundo. Y esa es una realidad. La verdad es que sí, hermanos míos, se necesita castigar la maldad del mundo. ¿Qué dice el proverbio? Cuando habla acerca del trato del padre con el hijo, dice la palabra en Proverbios que castiga al muchacho y enderezará sus caminos. Definitivamente, hermanos, puede ser esa una de las necesidades finalmente, pero la visión bíblica es una visión completamente diferente. Ciertamente la maldad del mundo va a ser castigada, pero hay una segunda razón. Hay una segunda razón. Aunque nosotros hoy tenemos la maldad exacerbada, ¿sí? ¿Sí me explico con eso, hermanos? ¿Qué quiere decir? Hoy la maldad está desatada. Eso es lo que pasa. La maldad está desatada. Y prácticamente como que ya no nos está impresionando mucho encontrar descabezados por aquí y por allá. Ya no está impresionando mucho un muerto, porque ahora son de 10, de 15, de 6, de 8. Es una maldad exacerbada, y esa maldad debe ser castigada. Pero hay una segunda razón por lo que esto sucederá, y esto es porque el plan de Dios es llevar a sus hijos a su gloria. Esa es la razón fundamental. Esa es la razón fundamental. Ciertamente se castigará la maldad, pero el final de los tiempos no está marcado por castigar la maldad. El fin de los tiempos está marcado porque tú vayas a vivir a la presencia de Dios. ¿Me explico, hermanos? Son dos cosas diferentes. Una ciertamente es el castigo de la maldad, pero la que hay en el corazón de Dios es que finalmente tú puedas vivir en la presencia del Señor para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a poner el otro cuadro. Vamos a pensar que de alguna manera, por lo que usted quiera, por la política, por la policía, por el ejército, por lo que usted quiera, la maldad empieza a descender. Y a tal grado que ya la maldad no está como nosotros la vemos. Vamos a pensarlo por un momento, para entender estas dos cosas. Entonces, si la maldad del mundo ha desaparecido por medios humanos, ¿ya no necesitamos la segunda venida de Cristo? ¿Sí me estoy explicando? Si de alguna manera la maldad del mundo se puede parar, si de alguna manera la maldad del mundo desciende a niveles en que podamos salir a la calle tranquilos, en que podamos andar a las 3 de la mañana donde querramos y no pase nada, en donde vayas al banco y donde vas en la ruta y no tienes que ponerte el celular en la espalda,
o en los calcetines. Bueno, no voy a decir porque si no los ladrones van a saber dónde es que llevamos los celulares. Ya, sales bien tranquilo. ¿Ya no necesitamos el día del Señor? No, ¿se da cuenta? ¿No es esta la razón? Porque finalmente, aunque tengamos momentos de paz, finalmente un día vamos a morir, y el día que tú mueres enfrentas la eternidad. Por eso la segunda razón es fundamental: el Señor te ama. ¿Me están oyendo, hermanos? El Señor te ama. De verdad me quedé impresionado por el amor que Dios tiene por las mujeres. ¿Cómo las ama el Señor? De verdad, ¿cómo las ama? Yo ya estoy celoso. Hasta siento que por feos el Señor no nos quiere. Pero verdaderamente, ¿cómo las ama Dios? ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Quiere levantar sus manos y decirle gracias? ¿Cómo me amas, oh Dios? Aleluya. Me amas tanto que me quieres llevar contigo. Me quieres llevar contigo. ¿Cuántos saben que nos quiere llevar con Él? Aleluya. Él nos quiere llevar a su presencia. El libro de Romanos nos da una lista que describe a la perfección esta era. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Vamos a concentrarnos en la presente era mala. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso se llama idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Miren, vamos a seguir ahorita leyendo ahí nos quedamos un poquito. Saben que tenemos el trabajo en Cuba, las iglesias en Cuba. Debemos orar por las congregaciones y por la iglesia cristiana en Cuba. En Cuba se enfrenta una cuestión donde la idolatría ha llegado a su máxima expresión. Voy a enseñarles dos fotos. La primera, esta es de Cuba. En Cuba, podríamos decir, el Palacio Nacional es conocido como el Capitolio. El Capitolio en el centro tiene un jardín, ahí se está viendo. Y en el centro del jardín, que es, este lugar es el punto cero del país. Quiere decir, a partir de este lugar se cuentan todas las distancias en toda la isla, en todo el país. Y en el centro del Capitolio, de donde se empiezan a contar todas las distancias, está esa estatua. Esa estatua se llama al ángel caído. La gente no lo conoce como el ángel caído, la gente de Cuba lo conoce como el ángel rebelde. Y es una estatua de Satanás con su puño levantado al cielo. Hasta hace algún tiempo no dejaban entrar a ese lugar. De hecho, casi no se puede entrar a ese lugar. Esa foto la tomé de una ventana, como que vas así nada más caminando, y de repente me salí al balcón y le tomé la foto. Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Hoy Satanás es adorado y reconocido sobre las naciones. Cuando estás ahí se te paran los pelos.
definitivamente se te paran los pelos de saber cómo el hombre ha caído a un nivel tan bajo como para adorar a Satanás directamente. Hace 2 o 3 semanas hubo un operativo en Tepito. En ese operativo en Tepito, donde encontraron armas, granadas, droga, un montón de cosas. Al fondo del lugar había un cuarto dedicado a la hechicería y a la santería. Aquí tengo la foto para ustedes de ese lugar también, porque este lugar dice que toda la maldad que nosotros estamos mirando, ese es el lugar. Ese es el cuarto que estaba al fondo de las bodegas de la Unión Tepito, el cártel La Unión Tepito. Todo eso son instrumentos de la santería, de hechicería. Allá una imagen satánica en el centro, al lado el altar sobre cráneos, sobre huesos humanos. Esta es la situación. Ahora, escuche otra vez la palabra. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Luego sigue diciendo la palabra: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1. El estado de la era presente. De repente nosotros, hermanos, nos vemos inocentes, honestamente, porque la iglesia cristiana solamente es reactiva. La iglesia cristiana es reactiva. La iglesia cristiana todavía no mantiene una actitud firme, clara, fuerte contra algunas cosas. Si mañana el Congreso va a tratar alguna ley con respecto a la homosexualidad, o con respecto al aborto, o con respecto a la legalización de algún mal conocido, entonces la iglesia reacciona. Algunos entonces irán con algunas pancartas, irán a hacer algunas cosas, pero la iglesia no tiene una actitud permanente de guerra y de batalla contra todas estas cosas. El día del Señor está cerca. Amados, el día del Señor está cerca. Debemos entender los tiempos de Dios. Debemos entender que este es el tiempo del Señor.
En Mateo 24, pues, volviendo a nuestro pasaje principal, hay versículos que nos complementan toda esta lista. Hay versículos que hablan de persecución a los cristianos, de amenazas a la vida, de amenazas a la pureza, de amenazas a la iglesia. Y esta es la razón por la que el día del Señor está cerca. Porque el Señor ciertamente juzgará los pecados y las maldades de este mundo. Pero lo más importante, el Señor viene por los que le esperan. ¿Me oyeron, hermanos? El Señor viene por los que le esperan. Voy a darle una serie de sermones acerca de la segunda venida de Cristo. Voy a tratar de responder a las preguntas más comunes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Pero esta mañana preparemos nuestro corazón para la venida del Señor. Hemos tenido en la oración de clamor una oración de Señor, ven, interven en nuestro corazón. Ven, Señor, toca nuestro corazón. Vuélvenos a ti, oh Dios. Lo primero que tiene que pasar es que nosotros mismos como iglesia debemos preparar nuestro corazón para la venida del Señor. ¿Quieren inclinar su rostro? Vamos a orar. Yo quiero pedirle ahora, por favor, ahí en la intimidad con el Señor, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a clamar al Señor que por obra de su Espíritu Santo nuestro corazón sea tocado, nuestra mente sea cambiada y renovada, nuestra vida sea puesta a tono con el Señor. Vamos, yo quiero darle tiempo para que usted ore. Yo quiero darle tiempo para que usted clame al Señor. Hay una lista ahí que el Señor quiere que nosotros saquemos del corazón. Hay una lista ahí que hemos dado ya, en la que el Señor quiere purificar el corazón de su iglesia. Padre, 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 en el nombre de Jesús, venimos delante de ti esta mañana, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia. Hemos declarado el poder de tu sangre preciosa, Señor. Y sí, creemos con todo nuestro corazón que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, esta mañana nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios. Sabemos que el día del Señor está cerca y sabemos que el día del Señor es inminente. Por eso, Padre, preparamos nuestro corazón en esta mañana para nuestro encuentro contigo. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Padre, oramos, perdona nuestros pecados, Señor. Libértanos, Señor. Rompe las cadenas de opresión, Señor. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, Señor. Cámbianos por tu gracia maravillosa, Padre. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos que perdones nuestros pecados. Vamos, iglesia, pida perdón a Dios por sus pecados. Abramos nuestro corazón delante del Padre esta mañana. Que la gracia del Padre venga a nuestra vida. Quizá esta mañana, al venir en arrepentimiento delante del Señor, los caminos de maldad y los caminos de perversidad serán quebrantados por la gracia de Dios.
y la libertad del Señor vendrá a tu alma. Padre mío, tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia. Como dice tu palabra, ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Trata con nuestro corazón en este día, Señor. Trata con el pecado en nuestra alma, Señor. Trata con el pecado en nuestra alma, Señor. Y ministra a tus hijos en este día. Sigan orando, por favor, porque quiero hablar a las personas que están aquí por primera vez, o segunda o tercera. Yo no sé cuántas veces has escuchado el mensaje de salvación, pero no has entregado tu vida a Jesús. A lo mejor viniste por primera vez, estás oyendo esta palabra y sabes que el Señor quiere libertar tu alma y tu corazón. Por eso, si hay alguno, yo quiero invitarle para que entregue su vida al Señor Jesucristo en este momento. Se arrepienta de sus pecados y venga al camino de Dios. Si hay alguno, yo quiero invitarlo para que repita esta oración de fe con todo su corazón. Pero hágala. Dice la palabra: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por eso debes repetir la oración de fe. Si quieres entregar tu vida a Cristo, hazlo juntamente conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo recibo tu palabra. Reconozco que he vivido lejos de ti y soy un pecador. Padre Santo, reconozco mi pecado y me arrepiento. Perdóname. Hoy me arrepiento de todo mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.